Bueno, momento de crisis y además también mucha tensión. Justo, ¿por qué? Porque el mensaje es tratar de que el gobierno entienda cuál es la situación de todos los argentinos, de aquellos que le están pasando mal, aquellos que no tanto, pero la realidad es que estamos en crisis todos. Semanas sindicales si las hay, ¿no? Con muchísimas cosas. De hecho, hoy una movilización realmente muy importante a Luján, multitudinaria, claramente, por diferentes sectores sindicales que han apoyado, que piden por paz, pan y por trabajo, mientras el gobierno ahora va y de lleno, ¿no? Se nota a la reforma laboral, claramente, muy expresada, que en algún momento se intentó, y parece que viene una segunda embestida, semana también de conflicto docente. Bueno, de todos estos temas preocupante. Se viene una reforma laboral muy preocupante para todos los trabajadores. Hay recortes en el Estado, recortes en el sector público, y así realmente con una reforma laboral en esta situación, en este contexto, la verdad que sería bastante preocupante. Vamos a decirle buenas tardes a nuestro invitado, ¿te parece? Roberto Baradel, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo estás? Viniendo de Luján, muy impresionado por la multitud y por la fuerza de la ceremonia ecuménica. No solamente, por supuesto, de la ceremonia religiosa que ofició el obispo, sino por luego la ceremonia donde las demás religiones también se expresaron, y se expresaron muy fuertemente en favor de los trabajadores, de los que menos tienen, de los humildes, y reclamándole al gobierno un cambio de políticas. Me impactó mucho. Me impactó mucho también el pedido a la Virgen de Vanessa Siley, cuando estaba hablando, leyendo el documento justamente. Me impactó, en primer lugar, la cantidad de gente, no había bandera política, eran todas banderas argentinas, más allá de que en algún lado intentaron ensuciarlo con que, bueno, había algunas personas que tenían pecheras. Bueno, la realidad es que es lo que sucede, pero lo cierto es que no había bandería política, eran todas banderas argentinas pidiendo por una situación económica mejor. Sí, exactamente, y había una diversidad muy grande, porque yo estuve, me quedé después un rato más, mucha gente venía a saludar, no solamente de los sindicatos, personas que tienen comercios, que tienen productores, se acercaron a hablar de la situación que estaban pasando, un muchacho que va a San Pedro a recoger frutillas y las vende, me decía, eran unas frutillas que se veían, que estaban muy bien, que las podía vender barata, pero dice, en otro momento yo venía con el camión y estaba mediodía un día y las terminaba. Ahora hace 3 días que estoy tratando de venderlas y a pesar de que las vendo baratas no las puedo vender porque no hay plata en la calle. Bueno, y así un montón de historias de gente que fue claramente a expresarse en paz, eso es lo que hay que aclarar, absolutamente en paz, con banderas argentinas diciendo que así no se puede seguir. Claro. Inclusive la ceremonia fue muy importante porque le reclaman no solamente al gobierno, sino a la oposición. Al gobierno y a la oposición cambiar este modelo de exclusión. Claro. Entonces, creo que fue un mensaje muy importante. Tenemos la nota con el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Radizzani, que decía lo siguiente hoy con nuestro móvil. Estuvimos allí cubriendo todo lo que sucedía. Cuando se acercaron para pedirme que celebrara esta misa, lo consulté con mi obispo auxiliar que me está acompañando y consideramos que la realización de este evento en este momento delicado de nuestra patria sería de mucha importancia. ¿Cómo dudar que está hoy aquí en sí mismo un acontecimiento de fe donde la gracia de Dios se derrama sobre nuestro pueblo? Esta es la casa de María, la casa de la madre de todos, como nos decía el Evangelio que acabamos de escuchar. Casa de todos los argentinos. Venir hasta acá es un acto lleno de esperanza y de confianza. Por eso nadie lo dude, necesitamos rezarle al bueno de Dios y a María de Luján por nuestra patria, con la total seguridad de que la oración mueve montañas, porque Dios siempre nos escucha y no seremos defraudados. Tengamos la plena seguridad que hoy Dios y la Virgen nos están escuchando. Todos nosotros, trabajadoras y trabajadores, miembros de los movimientos populares, recemos con confianza. Incluso los invito a ustedes que están aquí a traer ahora a nuestros corazones aquellos que no pudieron acercarse, pero conocemos muy bien sus necesidades.
Sabemos que son muchísimos los que necesitan la fuerza de Dios. Recemos por todos, recemos por nuestra nación. Sepan, hermanos queridos, que María de Luján siempre mira el corazón de su pueblo. Nos abraza a todos nosotros porque conoce nuestras dudas, sufrimientos, esperanzas y sabe de nuestra lucha todos los días por vivir con dignidad. Bueno, había un poquito de gente, ¿no? Sí, se veían, yo no miré los drones, pero me han dicho los que vieron las imágenes por televisión que era impresionante, sí, ¿no? Se veía una marea humana, casi hasta la autopista llegaba y muchísima gente. Ahora, Roberto, ¿vos crees que el gobierno escucha estos pedidos? Que este pedido que se hizo multitudinario, como ya se vienen haciendo varios en realidad, sí, ¿al gobierno le hace mella o en realidad los ignora, no se ignora? La verdad que creo que no les no le importa, pero sí, hoy yo le decía a un periodista, me preguntaba exactamente lo mismo, que yo creo que es un antes y un después para muchos que quizás están mal y tampoco tenían perspectiva o esperanza que esto cambie, se transforme, y hoy yo creo que con la fuerza que transmite este acto, creo que podemos sumar a muchísimos, a una unidad mucho mayor de diferentes sectores para definitivamente parar estas políticas de ajuste y transformarlo. Yo creo que al gobierno no le importa. El presidente ayer, en su discurso, bueno, en el coloquio de ideas, un coloquio de empresarios que reconocen que es la peor crisis del 2001 y que la idea más brillante que yo ayer decía, un coloquio de empresarios que no se les cae una sola idea nueva, porque la idea más brillante vuelven a la flexibilización laboral, en la situación en que estamos. En lugar de decirle al presidente de la Nación, no, tiene que privilegiar el aparato productivo del país, ¿cómo se prioriza eso? Con mejores salarios para los trabajadores, para reactivar el consumo, para que la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano empresario pueda producir, pueda vender y los comercios puedan vender y no cerrar las persianas, poniéndole un límite al tema de las tarifas, poniéndole el límite a la economía dolarizada. Eso lo pueden hacer, ahora no, privilegian una economía dolarizada con un sistema que tiene que ver con privilegiar fuertemente la especulación financiera y no el aparato productivo del país, y no mira a las personas, por supuesto, porque esto termina siendo una fábrica. Es despectivo decir una fábrica de pobres, pero produce muchísima pobreza e indigencia, margina mucho a muchas personas a la pobreza, las corre a la pobreza, a la marginalidad y a la indigencia. Yo creo que ahí está la clave en lo que se viene, lo que mencionaba al comienzo, lo que vos decís vos, la reforma laboral y la embestida es muy fuerte de la que está ocurriendo de nuevo, la segunda, ¿no? La segunda. Hay que decir, porque es la segunda que asumió Mauricio Macri, que viene ahora, apoyado muy fuerte también por medios hegemónicos de comunicación que ya han empezado en esta semana, fuerte, el coloquio de idea también muy fuerte. Ahora, habiendo tanta informalidad en la República Argentina a nivel laboral, ¿por qué no se busca la forma de incorporar a toda esa gente al sistema formal, ¿no? Y no buscar de precarizar la situación de aquellos que a lo largo de tantos años han determinado y han conseguido tantas conquistas? Porque a los empresarios no les conviene, y de hecho lo dejaron claro en el coloquio de idea. Una de las cosas que decían era que en primer lugar era muy caro, exactamente, mantener a la gente en una situación de formalidad, que es lo que correspondería a cualquier laburante en esta situación, y además estaban muy preocupados. ¿Por qué? Porque a ellos les está bajando el dinero que ingresan al bolsillo. ¿Al laburante qué le importa? Pero es que volvemos a la rueda que sigue girando para atrás, porque cuanto más aprendemos, menos consumo, más necesitamos... Y el tema, y vos fíjate que nunca, porque siempre hablan del costo, el único costo pareciera que es el costo laboral. El único. O sea, el primero que aparece como variable de ajuste. En lugar de, yo no escuché a nadie levantar la voz con el tema de las tarifas, por ejemplo. No. Un costo terrible antes. Ni siquiera se habló de las pymes. De las pymes, se paga más caro las tarifas de los servicios públicos que los alquileres en los comercios. Los salarios muchas veces. Bueno, el tema de los salarios ni hablar. Pero, a ver, los empresarios hablando del costo laboral, no hablando, diciéndole, por ejemplo, el tema de las tarifas de servicios públicos, el tema del combustible, concretamente, otras variables que podría manejar el gobierno. No, eso no les interesa, el problema es el costo laboral, y yo creo lo mismo, que no les interesa. O sea, quieren, si hay una gran parte de nuestra población precarizada, quieren precarizar a todos, porque en realidad ese es el esquema. ¿Qué no les interesa? Perdón, ¿qué es lo que...? No les interesa
trabajar en función en un esquema de inclusión y de mejora de derechos a los trabajadores. No es que no les interesa, va contra de sus intereses directamente. Ellos creen que de esa manera creen y tienen razón, de esa manera siguen acumulando ganancias. Ahora, nunca se plantea de ninguna manera discutir el tema de las ganancias de la Argentina. Si la Argentina, el otro día me corrigieron, yo después voy a ver bien los números, la Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas. Me dijeron, mira, estamos cerca de 600 millones ya, después voy a ver los números. Bueno, sí. Y si somos 40 millones y hay el 35% está por debajo de la línea de la pobreza, ¿dónde ponemos el corte y el límite? En algún lado hay que ponerlo, porque podemos vivir bien todos. Entonces, lo que pasa es que algunos que ganan mucho, podrían ganar, no dejar de ganar, pero ganar un poco menos para que todos podamos vivir mejor. Y eso tiene que ver con impuestos que vayan al Estado, que el Estado tenga una direccionalidad, porque para el Estado, ¿cuál es? El Estado tiene que jugar de defender o priorizar aquellos sectores que están en peores condiciones, no privilegiar a los que están en mejores condiciones. De alguna manera tiene que arbitrar eso. No, ellos lo quieren el Estado solamente para que les garantice la especulación financiera y, en todo caso, cuando la cosa esté muy complicada, la seguridad de las propiedades y de su familia, ni siquiera de sus propias propiedades, de sus bienes personales. Eso, no es así. El Estado fue muy importante la ceremonia que planteaba. Habló de la educación, deterioro de la educación pública, de la salud pública, habló del tema de los trabajadores, habló de la importancia de los sindicatos, de la necesidad de cuidar a los sindicatos y porque defienden los derechos de los trabajadores, bueno, varias cosas, y del trabajo, ¿no? El PAN y el tema del trabajo. Plantearon claramente, el PAN no se le puede negar a nadie, tiene que haber ahí una intervención del Estado donde hay indigencia, donde hay pobreza. Por eso nosotros le reclamamos a María Eugenia Vidal el tema de los comedores escolares. No solamente a María Eugenia Vidal, al presidente de la Nación, las organizaciones sociales, desarrollo social, los comedores escolares. Datos de la Universidad Católica hablan que casi el 50% de los chicos, creo que es el 48%, menores de 18 años están por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros en la escuela pública tenemos casi 3 millones, 2.800.000 menores de 18 años. A comer solamente se le da de comer a 450.000 chicos, o sea que estarían faltando 1 millón de chicos. ¿Y qué se le da de comer? Y además, es otra cuestión que se le da de comer, claro. Que yo lo dije el otro día en el discurso, si no, hay que mejorar lo que le dan a los chicos. Si no, lo que vamos a hacer un día es vamos a tomar una vianda de lo que comen los chicos y si lo vamos a llevar a los funcionarios a ver si lo comen ellos o si serían capaces de dárselo a sus hijos. ¿Cuánto se gasta la provincia de Buenos Aires en darle de comer a cada alumno? Tanto sea en desayuno como en el almuerzo, como en la merienda. ¿Cuánto es por alumno? 21 pesos, ahora creo que lo aumentaron 21 o 22 pesos. Entre 21 y 22 pesos está ahora. Con 21 pesos se le da de comer a la mañana, ¿entendés esa? 21 pesos. 21 pesos, cuando uno va al supermercado y además ves que los alimentos, que es lo que más se ha incrementado últimamente, lamentablemente no paran de subir, y donde uno, bueno, vas con la misma plata, ¿no? Y fuiste la semana pasada o fuiste la semana anterior y te das cuenta que cada vez compras menos. Con 21 pesos solamente en este caso es que es lo que se destina por parte de la provincia para alimentar a un universo de chicos que además, hay que decirlo, muchas veces es la única comida, quizás la fundamental que tienen, porque en casa no está, lamentablemente, la posibilidad. Pero estamos reclamando eso. ¿Qué le das? ¿Le das mate cocido? Con 21 pesos, pero además, como hay muchos chicos más que necesitan, esos 21 pesos tienen que estar estirados. Exacto. Para que puedan comer más chicos. Hoy van los hermanitos. O sea que es menos de 21 por cada chico. Es menos. Claro, van los hermanitos con un platito o con un tupper para llevarse la comida para los hermanos, por ejemplo, a la escuela secundaria. En el secundario no hay comedor escolar. En las escuelas técnicas, que están los chicos todo el día, deberían tener comedor escolar, no tienen comedor escolar. Entonces, hay una serie de cuestiones que nosotros le reclamamos al gobierno, que debería tener especial preocupación y además, siendo responsables de una crisis que han generado, bueno, por lo menos las consecuencias que generaron en lo social, por lo menos tener una
una valla de contención, ¿no? De tener por lo menos darle de comer a los chicos, que las escuelas estén en condiciones, escuelas seguras. Sí. O por lo menos que dejen de rasgarse la vestidura como podemos alimentar 400 o 500 millones de personas. Muchachos, pero no por puede eso faltarle mismo, a los pibes la comida. Y en el coloquio de ideas no hay nadie tiene que que se le quedar ocurra, así de comida. pero por eso, y nadie que se le ocurra en la Argentina, y nadie se le ocurra decir, no, miren. Y en el coloquio de ideas además que se hizo una reunión para todos los sponsors, que eran 120 más o menos, y estaban comiendo caviar prácticamente. Ah, no, sí. Entonces es como una situación... Y un país, pero un país que tiene la posibilidad de generar alimentación de todo tipo, porque tenemos todo acá, para hacer una nutrición completa, de calidad y como desde se merece, la pesca, ¿no? desde todo. Desde las semillas, la carne, tenemos absolutamente todo. Nos contaban, en realidad, ¿te acordás la vez pasada que vinieron los docentes de Moreno? Sí. Que a cada chico le daban media vainilla, porque cuando llegaba la mercadería tenían media vainilla para cada chico, o el alfajor dividido 4 para poder repartirlo y de hecho estirar tal como vos nos contás. Cuando ustedes van con esto, o sea, así, mirá, nosotros vamos a repartir este alfajor entre 4 pibes. ¿Qué les contesta Sánchez Cini, la gobernadora, el ministro de Economía? Nos escuchan, se callan. Bueno, la gobernadora la vimos una sola vez cuando asumió, que es el único gesto que tuvo, creo, y que nosotros valoramos, que nos recibió, fue el primer acto de gobierno que tuvo, después nunca más, después fueron todas puestas en escena. Los ministros se escuchan. Pasó en el jardín de mi hija. Mi hija va, la más chiquita va a una escuela pública, los otros 3 fueron a una escuela pública, pero ya son grandes. La más chiquita va a una escuela pública. El jardín tiene 410 chicos, le enviaban 350 vainillas. Pues no le enviaban las 4, o sea, decía que hay una cooperadora que les enviaba. Después, como hicimos esa denuncia, ahí lo modificaron. Pero así, eso es mucho. En otros lugares les mandan la mitad de lo que tienen los chicos. Entonces, o la mercadería pasada, o la mercadería comida por las ratas, sin la cadena de frío adecuada, o bueno, o pan duro en algunos o pan del otro día. Entonces, ese tipo de cosas lo tendrían que cuidar en mucho. Roberto, a ver, esto se plantea, ¿no? Porque si vos ves los que fueron los titulares de estos últimos días, ustedes acaban de completar una nueva huelga de 48 horas. Y el tema es 26 días sin clase, la huelga más grande, los chicos son los que pierden, los maestros no se solamente... puede llevar a cabo la prueba, aprender. Los maestros solo reclaman por su salario, no reclaman por estas cuestiones. O sea, hay una cuestión de demonización del reclamo docente, como que el docente no puede querer ganar dignamente o lo que merece, y que los pibes pierden, y que lo único que importa es la guita, el sueldo y la plata de ustedes. Y además, porque ocultan que nosotros venimos reclamando, yo no me canso de decir, no me voy a cansar de decir, hay casi 500 escuelas sin clases en la provincia de Buenos Aires hace 2 meses y medio. Moreno hay 5 escuelas con clases, 5 escuelas nada más. ¿A quién le preocupa? Ahora vamos a hacer un acto con los 3 meses de Sandra Rubén, seguramente, en Moreno, para visibilizar todo eso. Casi 3 meses sin clase, ¿quién está tapa de algún diario? ¿Les interesa? ¿Le interesa a la gobernadora? Se lo dijimos a los ministros el otro día. No, ni siquiera fruncen el ceño para decir, mostrar algún grado de preocupación. No les interesa, le pedimos una reunión específica para infraestructura, una para comedores escolares, y además continuar con las negociaciones a paritaria, porque lo que nos dicen, lo que planteaban ustedes, 26 días de paro. Le dijimos que no queríamos seguir haciendo paro, que continuáramos con las negociaciones. Le dijimos pasar a cuarto intermedio, nos dijeron que no. Les dijimos que nos convoquen el martes, porque la reunión fue un jueves, para el martes y el lunes era feriado, nos dijeron que no. Le pedimos una reunión a la gobernadora, a ver si nos recibía a los secretarios generales, nos dijeron que no. Entonces, ¿cómo sobre es? la paritaria, en un ratito quiero hacerte la pregunta, a ver cuál fue el ofrecimiento, qué es lo que ustedes dicen. Le di una nota en perfil que la quiero compartir con vos en un ratito, pero antes vamos a escuchar a Julián Domínguez, ¿te parece? Sí, estuvo hablando allí en Lujano y decía lo siguiente. La expresión de fe, donde los distintos sindicatos de la Argentina y sus dirigentes y el pueblo trabajador da un ejemplo de convocatoria a la unidad para pedir por el pan, que falta en mucha mesa de los argentinos para pedir por el trabajo y para que haya paz social en la mesa de todos los argentinos, sin mensajes políticos. Solo los trabajadores han dado este ejemplo de unidad en el país donde tenemos un papa que es argentino. Los trabajadores se convocan a partir de la fe, evangelistas, agnósticos, laicistas y cristianos. Que el pueblo está reclamando por lo que le falta, que más allá de
la vida de los dirigentes, el pueblo tiene fe, el pueblo tiene esperanza y el pueblo sabe que el trabajo es un ordenador social, que el trabajo ordena a las familias y ordena a una nación. Es por la defensa del trabajo argentino y es con la fuerza del trabajo argentino que se está haciendo esta convocatoria de unidad y de encuentro a todos los argentinos. Y no tienen los miembros del gobierno la capacidad de entender la fe del pueblo, es un problema de otra lectura. Lo que pasa es que en la Argentina todos estamos intoxicados y empachados de buscar sentidos que no tienen. Hoy es un acto de fe, hoy es un acto de religión donde la dirigencia sindical, por pedido de los trabajadores, le pidieron al arzobispo de Luján, Mercedes, la celebración de la misa. Bueno, y que había quedado una pregunta pendiente. Estaba leyendo una nota en Perfil y entonces el colega decía que, bueno, que en realidad desde el gobierno provincial estaban sumamente enojados con los gremios docentes. ¿Por qué? Porque se les había ofrecido el 19% más el 11% luego, o sea que ya llegaban al 30%, que era lo que ustedes estaban pidiendo, que en realidad no se entendía por qué estaban haciendo este paro. Bueno, seguramente le escribí la nota después, antes de ver la tapa de Clarín, que hablaba del 50% de proyección de inflación, ¿no? Sí. Claro. A ver, ¿por qué? Este paro, primero, el 19% no lo ofertaron, nunca. Lo plantearon en su momento. Nosotros le dijimos que no alcanzaba eso para cerrar, terminaron ofreciéndolo en la mitad en determinado momento, y entonces como nosotros le dijimos que no, porque no alcanzaba, firmaron un decreto. O sea que no fue una oferta, un decreto. Un decreto que decía política salarial 2018. Después los ministros pueden decir lo que quieran. Ahora decía política salarial 2018, no decía una parte de la política o el primer semestre de la política salarial, decía política salarial. Ese decreto se firmó el 28 de septiembre. Nosotros a la otra semana, no sabíamos que estaba el decreto, fuimos a hablar con la Pastoral Social. El día que fuimos a hablar con la Pastoral Social, que eran los primeros días de octubre, nos enteramos por interpósita persona que estaba ese decreto, que no lo habían publicado en el boletín oficial, porque los actos de gobierno tienen que tener publicidad. Claro. No, lo estaban ejecutando sin publicar. Como nos enteramos, lo hicimos público, se armó un revuelo terrible, claro, planteamos un paro de 48 horas que no nos querían que nos cerraran la paritaria, y dijeron, no queremos cerrar la paritaria. Bueno, a la otra semana apareció el 11%. Ahora, ¿qué le dijimos nosotros? El 30%, agosto es 24,3 la inflación. Septiembre le decíamos que era el 31, no, nos quedamos cortos, 32,4. 32,4. ¿Qué le decíamos? Firmamos eso y una cláusula, no el 30 a partir de octubre para cobrarlo en noviembre y diciembre, sino que tenía que ser el 31, decíamos en ese momento, bueno, 32,4 en septiembre y el 24,3 en agosto. Y firmar una cláusula para adelante, ellos decían no, proponemos una cláusula de revisión. Nosotros no les creemos. Entonces le planteamos una cláusula de actualización automática. Claro. Pero yo les hice una propuesta, le dije, bueno, nosotros no creemos en la cláusula de revisión, pero vamos a firmársela con una condición, que si en 20 días no la cumplen, no nos convocan a hacer la revisión o no nos pusimos de acuerdo, que se aplique la cláusula de actualización automática. O sea que les propusimos un intermedio. Tampoco. Si lo fuera a cumplir la cláusula de revisión, no tienen por qué aplicar la cláusula automática. Tampoco lo quisieron aceptar. Ahora, mirá, y nosotros le decíamos, eso para los meses que siguen. Si nosotros aceptábamos eso, primero perdemos ahora el 14% entre agosto y septiembre, y después, en adelante, perdemos casi el 20 más y la inflación llega a ser el 50 o el 45, el 15 ya viene, más. Y se suma lo que vienen perdiendo del año pasado, además. Exactamente. Claro. Es que si uno lo piensa ahora, en realidad el número que ha dado, que llega a 32,4 acumulado en el año, ya a esta altura del año, en este momento del mes, ya estamos hablando que podemos terminar el mes con 6 puntos más todavía, porque las proyecciones realmente están siempre atrás. Todas las paritarias cerraron por menos de la inflación actual. No, claro, sí. Entonces todos estamos perdiendo salario. Y es que hay objetivo de generar... firmado el 15%. Sí. Hoy podemos tener esto, el 19 y el 11 apareció por la pelea que dimos. Si hubiéramos firmado el 15% a principio de año.
No. Lo dejamos a los trabajadores. Olvidate. Recordaba, Sí, no, olvidate. recordaba recién cuando Camioneros celebraba, ¿no? Romper ese 15. Recordemos que el gobierno arrancó con un 15% de tope, es decir, Sí. le puso el pie arriba al 15% y Camioneros lo rompió con un A las con un horas 25. pasó al Con un 17, 25, ¿te acordás? ¿no? A las horas pasó Sí. al 17. Parecía un logro, ¿no? Ese Sí. 25 y están pidiendo 17 más camioneros. ¿Crees que hay un objetivo, exactamente, para llegar a 42? ¿Crees que hay un objetivo de, ya que todas las variables para controlar la inflación, que era algo tan sencillo, ¿no? Tan fácil de hacer, controlarla, tiene que ver un poco ajustar los salarios, que bajen los salarios que pierdan con respecto a la inflación, para desde ahí, enfriando la economía y achicando más todavía la base monetaria, desde ahí se controla la inflación porque no pueden lograrlo? No, no controlan la inflación, no quieren controlar la inflación, quieren bajarnos el salario. El Directamente. tema de los costos No hay laborales. objetivo. En dólares ya lo hicieron, éramos primeros en Latinoamérica, estamos octavos ahora. Octavos antes de que llegara a 40, tendría que ver ahora los números, pero descendimos 8 escalones. Con respecto al tema del salario en pesos, nos lo quieren bajar también, porque ellos lo que hacen es ahorrarse dinero. Si las paritarias son menores al tema de la inflación, los empresarios acumulan mayor ganancia en ese punto, ¿no? Pero no es que acumulan mayor ganancia, algunos empresarios, porque si los trabajadores perdemos poder adquisitivo, que es lo que está pasando, no podemos comprar. ¿Por dónde ponemos? ¿En la offshore, como la pone Mauricio Macri, Pero la pegarse plata? un tiro en el pie, No, esto ya lo claro, vimos. no lo ponemos, claro, no lo ponemos en la offshore. Vamos al almacén, vamos a la carnicería, a diferentes lugares. Y cada vez Si no compramos menos. Compramos menos. Si nos bajan el salario por inflación, o sea que los precios aumentan más, no tenemos poder adquisitivo, pero además tenemos que poner gran parte de nuestro salario en las tarifas públicas, de servicios públicos, evidentemente es una ecuación pero terrible, por eso no hay crecimiento en este país. Venimos con una pérdida importante, con una caída importante del consumo, del tema de la producción y demás. Respecto a eso, el CEPA, ¿viste? El Centro de Economía Política, hizo una encuesta. 34% menos de consumo en lácteos, 54% de carnes, 63% de frutas y verduras, 44% de gaseosas, jugos y sodas, 69% de salidas de esparcimiento, que ponele que es lo primero que uno recorta cuando tiene que ajustar el cinturón, 39% de combustible. Bueno, se nota en la calle. 23% de medicamentos. Claro. Está en juego la salud. Sí. Claro, no, es así. Tengo Los medicamentos hipertensión y terribles diabetes. también. ¿Qué elijo? Y elijo la hipertensión, quizás, y la diabetes. Pero Pero con lo de- pasa esto, desgraciadamente está Y ocurriendo. con lo de los jubilados es terrible, con lo de por eso nosotros tampoco aceptamos cifras en negro. En nuestro caso, o más llamadas en negro, no remunerativas, en nuestro caso lo que nosotros tratamos que el sueldo sea absolutamente remunerativo, que esté dentro del básico, porque se traslada directamente a los jubilados. Entonces, si esto no es, decían, no, le estamos dando el 31, no tienen vergüenza, el 31,7, no, es el 30. El 1,7 son 210 pesos en material didáctico, 210 pesos, que eso, un maestro, un profesor, gasta mucho más que eso. ¿Qué es el Pero material? material ¿Podés didáctico. explicar lo que es el material pero didáctico? comprar Por favor. fotocopias, comprar útiles escolares, comprar de diferentes Sí, cosas. no te Muchos compras algo para vos, es para los pibes, ¿no? Andá Claro. a una librería y compra con 200 pesos a ver qué cosa No, te da la además lo que te librería. están diciendo con eso es ese material didáctico que es para los pibes. Sí, sí. Porque es para los pibes. Es Te para dicen, los pibes, quédatelo vos, no se lo des a los sí, pibes, te están quédatelo, diciendo. No tiene lógica. 31,7, ¿no? Claro. Yo le digo, yo se los dije, ¿no les da vergüenza decir eso? ¿No les da vergüenza? ¿Y qué te contestaron? No, callado la boca, cara de piedra. Porque es una cosa increíble. Aparte digo, Ahora, no qué lo digan difícil. más. Es el 30 y 210 pesos, que son miserables, Son para los chicos, de no son material para- didáctico. Claro, no son por Ahora, favor. qué difícil es hablar con alguien con la cual no se puede dialogar, ¿no? Me imagino, o sea, con la cual vos no tenés un ping-pong, sino que... No, es un posicionamiento. Ellos han convertido, yo lo dije, la paritaria en una oficina de notificaciones de la política salarial del gobierno. Una paritaria es para la negociación. Yo digo, yo tendría que haber ido... Sí, pero no lo sinceran. O sea, No. a ver, no se sincera, No. porque somos dialoguistas, vamos a dialogar y al final, en definitiva, No, simplemente ir a comunicar una decisión y en realidad no hay ningún tipo de discusión para Pero que... no para hay, que- exactamente. no creen en es ella, esto, claramente. si no les gusta, si les gusta bien y si no también. Lo acepta. Ahora, ellos pretenden, ¿y por qué siguen con el tema? Tuvieron que sacar el decreto y demás, porque nosotros nos resistimos y lo vamos a seguir haciendo. No le vamos a convalidar la política salarial que quieren imponer para bajar salario. Si lo hacen, lo tienen que hacer ellos y nosotros vamos a seguir peleando para que no lo hagan. Pero nosotros no se lo vamos a firmar porque lo que pretenden
Y por eso hay tanta enojo, tanta difamación, tantas mentiras, tanto ataque y tanta demonización. Lo que pretenden que nosotros digamos, callados la boca, está bien, al gobierno. Y entonces después ellos tienen la posibilidad de decir, no, pero lo acordamos con los gremios. Y entonces los trabajadores se quedan sin herramienta de lucha. Con nosotros no pueden demorar el enojo y la difamación de la que hablabas también, mucho se habló de la ausencia, el ausentismo, de los... A ver, estos plus del presentismo, el presentismo era parte de ese salario y de ese incremento y no te podés enfermar, es decir, que no te pase nada, porque realmente si no tenés un descuento, y eso fue parte de una... Sí. Que ahora parecería que por lo menos desde ese lado bajó un poquito el desigual, por lo menos yo no sé vos. Sí, pero además es un mamarracho, le están pagando ese plus de presentismo inclusive a gente que falta o tomó licencia, tomó los paros, porque ni siquiera pueden controlar exactamente cómo es el tema de la administración pública, ser prolijos en esa situación. Y las empresas que nosotros denunciábamos, que no controlaban absolutamente nada y que perjudicaban al docente porque había maltrato, o tenían menos horas de atención y demás, ¿qué sucedió con estas empresas? Dijeron, no, las vamos a sacar. Muy bien, llevaron a una nueva licitación, la sacaron parcialmente porque les dieron algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, la misma empresa que estaba cuestionada. Entonces les digo, no digan más nada. Bueno, ellos lo dicen porque hay quienes se lo amplifican, claro, intentan que la gente lo crea, ¿no? Con esto de la posverdad, cultivan y manejan muy bien lo de la posverdad. Tienen medios para poder hacerlo, que es un eufemismo de la mentira, ¿no? No se trata de que sea real, sino que lo crea la gente. Pero yo creo que cada vez se les cree menos, porque cuando uno va al hospital público sabe lo que está pasando. Hay 6, 7 hospitales, me dijeron, que hizo el gobierno anterior y que no los equiparon y los pusieron en funcionamiento. Si vas a los que estaban ya funcionando, tenés hospitales que se le caen los techos, cielos rasos, que tienen que operar con luz de celular, porque cuando llueve se les corta la luz y porque no les andan los grupos electrógenos, no tienen insumos, no tienen enfermeros y no tienen médicos. Vas a las escuelas y las escuelas no son seguras, con una serie de deficiencias muy importantes en infraestructura. Entonces, todo esto lo empieza a percibir la sociedad y sabe lo que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Por eso, el tema de las encuestas, inclusive te hablo de encuestas que han encargado ellos, el tema de la gestión de María Eugenia Vidal tiene un diferencial negativo. Y la imagen del 70%, que era una imagen que parecía que no podía caer de ninguna manera, hay algunas que le dan diferencial positivo y otras que le dan diferencial negativo, pero equiparando entre el 45 y el 55 entre negativo y positivo. Entonces, ya la gente no les empieza a creer, por más set televisivos que recorran, no les empieza a creer porque no resuelven los problemas. Y entonces lo que tienen que hacer es resolver los problemas. Con el tema de infraestructura, puede ser que sea una confrontación entre los gremios y el gobierno. Nos tenemos que sentar en una mesa y decir, miren, señores, nosotros, estas son las escuelas que creemos que nos parece que hay que arreglar, manden los inspectores, ¿qué es veamos lo que están cómo arreglando entonces ahora? Nada, hay un plan de obras en Moreno que no están destinando el dinero para resolver el tema de la reparación, porque si ellos destinaran el dinero necesario para la reparación, las escuelas empezarían a tener clases. Y ellos que pretenden ahora, que nosotros lo advertimos, quieren municipalizar los comedores y la infraestructura escolar, trasladar la responsabilidad a los municipios. Lo rechazamos, el municipio, pero claro, el municipio lo que tiene que hacer es colaborar, por supuesto que tiene un fondo educativo, pero para cuestiones menores, claro, no para el tema de la infraestructura de las escuelas. Eso tiene responsabilidad del gobierno, por eso rechazamos. Ahora están haciendo un plan piloto en Lanús con respecto al tema de los comedores y los obligan de alguna manera, están presionando a los intendentes para que le firmen prácticamente la municipalización de la infraestructura, y eso hay que rechazarlo. Entre otras cosas, vengo de Luján y me acuerdo, me dijeron, pues si no me olvido, los intendentes, por ejemplo, se tienen que hacer cargo de cuestiones menores y del asfalto de las escuelas, y en esto le digo al intendente de Luján que la escuela 31 primaria, hay 1 metro, hicieron el asfalto, pero le faltó 1 metro terminar, y cuando llueve, días con lluvia, no pueden pasar a la escuela, porque si no se tienen que embarrar porque le faltó terminar esa parte. La escuela 31 al 11 del barrio Ameguino, me dijeron unas maestras, por favor pedí que arreglen ese metro porque no podemos entrar a la escuela. Eso es hasta desidia eso. Pura. Bueno, ese tipo de cuestiones que creo que tienen que entender que cada uno tenemos que poner nuestra parte y asumir la responsabilidad que tenemos
para que las cosas funcionen como deben funcionar. Bueno, Roberto, lamentablemente entendemos que el conflicto continúa, ¿no? Porque más allá de esta medida de fuerza, de esto que ha sido por decreto, indudablemente no hay acuerdo y, bueno, habrá que entender que seguirán, ¿no? Con su plan de lucha y tratando de ser escuchados en algún momento. Pero lo peor, estamos pensando qué más hacer para que tengan en cuenta, porque parece que no parece, no les importa. ¿Cómo puede ser las 500 escuelas sin clases? El otro día estuvo el ministro en Luján, una compañera docente en la escuela técnica, que la dejó con la palabra en la boca, que le estaba reclamando varias cosas, decía que no había escuelas sin clases. ¿Cómo no va a haber a un medio periodístico? Vaya a Moreno, al ministro, que vamos a recorrer la escuela de Moreno. Hay 5 escuelas con clases nada más. Claro. Y así varias, puedo decir Mar del Plata, La Plata, en diferentes municipios de la provincia. Entonces, que tengan sensibilidad social y que tengan preocupación por lo que está sucediendo y escuchen. Nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. Si nos escucharan y nos convocaran, seguramente se podrían resolver varios de los problemas que hoy no se resuelven. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Un placer. No, un placer. Gracias. Alerta en C5N.